Vivimos en un mundo donde todo comunica. Lo que decimos, lo que mostramos y también lo que no estamos viendo de nosotros mismos. Pero hay algo que muchas veces pasamos por alto. Nuestra imagen no empieza afuera. Empieza en cómo pensamos, cómo nos hablamos, en cómo habitamos nuestro cuerpo y en las decisiones que tomamos todos los días. Este podcast nace desde ahí, desde entender que la imagen no es solo estética, es identidad, coherencia, conciencia, pero también percepción y comunicación. A lo largo de estos episodios vamos a conversar con distintos profesionales que, desde sus áreas, trabajan sobre lo mismo: el cuerpo, la mente, las emociones, los hábitos y la forma en la que construimos quiénes somos. Porque no se trata de parecer, se trata de ser y de sostener eso que somos en el tiempo. Antes de la palabra, bienvenidos. Bueno, hoy nos visita una mujer que tuvo que aprender a mirarse de nuevo, a contarse nuevas historias. Una mujer que tuvo que mostrarle al mundo una imagen que primero tuvo que reconstruir internamente. Maggie Lery. Ella hoy nos va a contar qué sucede antes de la palabra. Bienvenida, Maggie. ¿Cómo estás, Adri? Feliz de estar acá. Bien. Igual. Maggie, contame. Quiero entender cómo era la Maggie antes de recibir el diagnóstico. ¿Qué historia se contaba esa Maggie? Dudaba, tenía vergüenza, tenía muy baja autoestima, creía que no podía, que no me merecía. Era una persona que básicamente dudaba de sí misma. Y eso te pasaba constantemente. Sí. ¿A los cuántos años vos recibís el diagnóstico? A los 40, tengo hoy 52. Entonces hace 12 años recibí la noticia del diagnóstico de esclerosis múltiple. Es una enfermedad crónica, autoinmune, incurable todavía, pero que tiene tratamientos modificadores de la enfermedad. El cuerpo lo que hace en la esclerosis múltiple es confundirse y empezar a autoatacarse. Okay. Y destruye la cobertura del sistema nervioso. Entonces, cuando queremos hacer algunas cosas, que son miles dentro del sistema nervioso, el cuerpo no logra hacer una conexión o rápida o directamente no logra establecer esa conexión. Por ejemplo, si vos querés caminar, dar un paso, correr, tragar, tal vez hacer un movimiento de brazos, de mano, pensar algo rápido. Wow. Son innumerables las funciones dependientes del sistema nervioso y esas se ven o interrumpidas porque, como te digo, o no logras hacer rápido esa función, entonces hay como un delay. O también puede pasar que directamente ya no puedas lograr hacer eso. O sea, puede ser que no logres volver a hacer eso. Sí, y algo súper importante que quiero contar, que a la esclerosis múltiple se la llama también la enfermedad de las 1000 caras, porque todos los pacientes de esclerosis múltiple presentan como diferentes caras. Hay pacientes que tal vez logran correr súper bien, y tal vez hay pacientes que están postrados en cama porque ya perdieron muchas características relativas a moverse o a otro tipo de funciones. Entonces es importante no compararse. Eso es muy bueno. Qué genial. Que es muy importante no compararse. Para la vida, ¿verdad? Totalmente. Aplíquenlo a toda la vida, totalmente. ¿Quién eras antes de que la vida te dijera para? Bueno, fui mamá muy joven. Fui mamá un chiqui antes de cumplir 23 años. Soy de profesión diseñadora gráfica.
También tengo una maestría en administración de empresas y siempre hice actividad física. Era algo que hice desde niña. Nadaba, corría, andaba en bicicleta. Súper activa eres. Súper activa físicamente. De hecho, creen que una de las cosas que retrasó bastante el diagnóstico de la esclerosis múltiple fue la actividad física, porque me mantuvo de alguna manera bien o confundió lo que me pasaba con el cansancio propio del deporte. Entonces era una persona común y corriente en el sentido de que cumplía mis roles como mamá, como hija, pareja, estudiante, deportista y bueno, profesional. ¿Cuál era la diferencia entre la Maggie que todos admiraban en ese momento? ¿Cuáles eran las conversaciones internas contigo? ¿Qué te decías vos a vos misma mientras el mundo pasaba alrededor? Yo no sé si yo sentía eso que decís, de que me admiraban, porque justamente lo que más sentía en ese momento era como poca autoestima, ¿sí? Baja autoestima te iba a decir, ¿verdad? Tenía tantas dudas sobre mí y también me pasaba mucho, Adri, que como yo tenía ya algunos síntomas que eran como muy aislados, a veces mis pies temblaban cuando me ponía tacos altos. O a veces me iba a correr y la punta del pie se arrastraba. O tenía mucho temor al subir y bajar escaleras. Entonces yo asociaba, como los médicos me decían que estaba todo bien, yo asociaba que eso tenía algo que ver con mis inseguridades de mi cuerpo. O sea, bastante. ¿Entendés? Sí. Entonces yo sentía que eso tenía que ver con no estoy bien, ya que estamos hablando sobre la imagen a un nivel mucho más profundo, sentía que era algo que tenía que ver con mi percepción, ¿verdad? No estoy bien, no estoy caminando bien, estoy insegura y por eso me tropiezo. Y tal es así que cuando me hacían los análisis y todo salía bien, una de las frases que me decían los médicos era: todo está en tu cabeza, porque como todos los estudios salían bien, me decían: Maggie, esto vos de alguna manera estás como inventando. No claro, me decían esa palabra porque no está políticamente correcta, exacto. Pero ahí fue donde empezó como mi búsqueda de qué podía hacer para ayudarme mentalmente a superar esas trabas físicas, vamos a decir. O sea que tu proceso de autorreconocimiento viene mucho antes de enterarte del diagnóstico. Mucho antes. Porque ahí es donde yo escucho por primera vez la palabra coaching, programación neurolingüística. Porque uno de los médicos que estaba tratando, por ejemplo, el temor que yo tenía a subir y bajar, especialmente escaleras, me dijo: Maggie, a vos no te pasa nada. Eso cuento en mi libro Brava. En ese camino largo de más de 20 años de tratar de encontrar una explicación a lo que le pasaba a mi cuerpo, uno de los médicos me dice: ¿probaste programación neurolingüística? ¿Sabes qué es el coaching? ¿Hiciste alguna vez teatro? O sea, viste, te iban dando posibilidades, abriendo camino como para que explores, a ver si era... Para ver si yo podía superar mi timidez, ¿entendés? Sí. Y yo sabía que no era tímida, pero era como que tanto me decían, ¿entendés? Que tenía que ver con mi mente y con mi percepción sobre mí, ¿verdad? Entonces yo me empecé a llenar de herramientas, Adri. Fue así donde empecé a hacer coaching, a hacer programación neurolingüística, hice teatro en algún momento. Entonces como que fui probando diferentes herramientas y creo que eso me salvó bastante en el momento del diagnóstico, porque cuando llegó el diagnóstico yo ya tenía todas esas herramientas encima. Te juro que me dejas
Yo creí que lo empezaste a adquirir herramientas después. ¿Cómo es? Yo la certificación en coaching la hice después del diagnóstico y fue cuando me fui a vivir a Uruguay. Eso fue a fines del 2020, era plena pandemia. Y estando ahí empecé el proceso a distancia con Paraguay, con Laura Gómez. Ella siempre me hizo coaching a mí. Y ella me insistía siempre, vos te tenés que formar algún día como coach. Y yo no quería pasar ese proceso incómodo. Es muy incómodo. De formarse como coach, ¿verdad? Hasta que lo hice, dije, creo que es el momento. Mi vida en las redes sociales, a través de las charlas que doy, de las mentorías, hace que yo justamente esté de alguna manera coacheando a los demás. Sí, totalmente. Mira, me encanta escuchar esto. Bueno, ¿qué partes de tu identidad murieron y cuáles nacieron después? Yo creo que murió a partir de mi reconstrucción con el diagnóstico. Murió la timidez, la falta de confianza en mí misma. No quiere decir que yo no dude de ciertas cosas, pero nada que ver con lo que era antes. O sea, a mí me dicen que tengo que hablar frente a 2 personas o a 300 y a mí no me da ningún tipo de temor. Okay. O sea, tengo mucha seguridad y tengo mucha seguridad en mí, en el mensaje que estoy transmitiendo, en la forma en la que estoy transmitiendo. Y creo que eso es algo maravilloso que encontré. Así que podría decir que lo que más dejé de lado, lo que dejé morir, es como la falta de seguridad. Retomaste tu poder. Sí. De hecho, hablo mucho de el rol víctima y del rol protagonista. Ayer te escuché hablando un poco sobre eso y me encantó. Sí. Por favor, contanos esa diferencia. Bueno, justamente mi historia con mi coach, cuando le conocí, yo tenía un problema de facturación en la empresa y la empresa consultora que estaba tratando ese tema me designó una coach ontológica y yo dije, ¿por qué? ¿Quién es una coach? Claro. ¿Qué hace una coach? ¿Y por qué una coach? ¿Verdad? Sí. Si mi problema es de facturación. Y había sido, para cortar la historia de esta parte, que lo que necesitaba era transformar mi percepción, ¿verdad? Sí. Sobre mi valor. Yo no lograba cobrarle a los clientes lo que tenía que cobrar, entonces, claro, por eso existía el problema de facturación, claro. Porque cada vez que el cliente me cuestionaba un precio, que es algo tipo hasta normal, yo le bajaba el precio. ¿Sí? Claro, con tal de no quedarte sin el cliente, retener. Exactamente, y es algo muy propio del mundo creativo, total. Digamos, y del mundo de la consultoría. Uno termina bajando el precio porque cree que no vale. Que no vale, eso, ¿sí? Y hoy yo estoy muy segura respecto a eso. Entonces, bueno, me designan una coach y Laura me hace la pregunta de quién soy yo. Y también me llamó la atención para qué me estaba preguntando quién yo era. Entonces yo le digo que me describo a mí misma, pero la corporalidad con la cual me describo era así como muy apocada, muy chiquitita, ¿entendés? Entonces cuando yo le hago la descripción de lo valiente que soy, de lo organizada, de lo disciplinada y de cómo yo te voy a hacer elevar la facturación en tu empresa a través del branding corporativo, ella me hace notar que a nivel de los 3 ejes en los cuales se maneja el coaching, que es la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje, yo no estaba siendo coherente en esos 3 aspectos con lo que yo estaba diciendo, ¿sí? Entonces ella me hizo notar ahí, vos hablas como un superhéroe, pero vos te comportás como una víctima. Sí. Y me explicó la diferencia entre
una víctima que está corporalmente chiquita, sí, encogida, que no se arregla, que no cree en sí misma, y un superhéroe que está parado de otra manera. Sí, yo ayer escuchaba eso justamente y me encantó porque yo lo hago mucho en las prácticas, frente al espejo, hacer la posición del superhéroe, o sea, sí, superheroína. Párate frente al espejo y cuando me estás contando eso, mírate como superhéroe y mira cómo me contás de esa forma, y tiene un efecto así, sí, instantáneo. Mira, el otro día me pasó en consulta médica que la doctora me retó por algo. Y ¿Por qué te pueden retar a vos, Maggie, por ejemplo, por favor? Me llamó la atención por algo. Ella estaba como enojada por algo y me llamó la atención. Estaba como plagueándose, como decimos acá. Sí. Y yo en ese momento que estaba acostada en la camilla, le dije, espera un ratito, y me senté. Y me puse de alguna manera como a igual con ella. Y ahí dejé que ella diga todo lo que quería decir. Entonces yo no interrumpí su plagueo, sí, porque yo sé que ella necesitaba descargar, ¿verdad? Pero me puse en el mismo nivel, digamos, de los ojos sí, de ella. Y eso es, de alguna manera, estamos hablando dos superhéroes. Sí. ¿Sí? Ella, desde su rol de autoridad como médico, pero yo no, por ser paciente, tengo que estar ahí acostada en la cama recibiendo órdenes como una desde niña. Abajo, sí, exacto. Sí. Así que es algo que a mí me cambió la vida, el tema del coaching. Qué increíble, qué hermoso escuchar eso. Bueno, Maggie, vamos un poco al tema cuerpo. Hay algo que es muy, muy natural, lamentablemente es natural, que nos pasa a las mujeres, a los hombres también les pasa. Pero yo escucho mucho más de mujeres que vivimos peleadas con nuestro cuerpo, ¿verdad? Siempre tenemos, ay, no me gusta esto, ay, no me gusta lo otro, ay, si tuviese 2 kilos menos, ay, si tuviese 2 kilos más, ay, si tuviese 10 metros más, 10 metros menos. O sea, siempre hay un problema con el cuerpo. ¿Qué te enseña tu cuerpo a vos? Mi cuerpo me habla. Es lo que me dicen mis terapeutas. Me habla a través de la esclerosis múltiple, que no logro moverme bien. Me habla a través de lunares que me salen, de cosas que aparecen y que de alguna manera son como señales, ¿sí? Son como baches en el camino que me están mostrando que tengo que parar para recalcular. Es una mirada diferente al cuerpo, mirada diferente a la que tenía antes, ¿sí? Eso no quiere decir que hoy que tengo esclerosis múltiple no estoy pensando en la papada que se nos cae por la edad, en los rollos, como decimos las chicas y también los chicos. Sí. Porque es como, yo creo que de alguna manera es natural en quienes nos cuidamos, ¿sí? Como que estamos ahí pendientes de ciertas cosas que nos molestan o nos incomodan, ¿verdad? Pero hoy puedo decirte que sí, yo veo lo que pasa con mi cuerpo a nivel de luces de atención, luces de stop, ¿sí? Lo que me pasa a nivel de que yo no puedo caminar es claramente, Maggie, frena, detenete, hay algo que tenés que revisar. Así que nada, estoy en permanente terapia para tratar de entender las señales, porque ¿qué te está queriendo decir el cuerpo, verdad? Sí, soy súper racional y soy bastante emocional también, y bastante espiritual. Trato de encontrar el sentido detrás de eso que me estaba pasando. Entonces, por ejemplo, me pasa algo médico o me pasa algo laboral o lo que sea, yo le trato de encontrar el sentido racional a eso, pero también trato de encontrar el significado espiritual, por ejemplo, de eso. Pero sos escorpiana por casualidad, May. Sí. ¡Ay, yo también! Ahora todo tiene sentido.
todo tiene sentido, ahora entiendo. Soy del 9 de noviembre. Yo del 20. Ah, mira. Somos brujis lindas, somos, ¿viste? Sí. Bueno, Maggie, ¿cuándo dejaste de verle a tu cuerpo como un enemigo? Porque, o sea, mi imaginación por lo menos, yo creo que como vos me contabas, eso de ser muy deportista, muy activa, subí, bajás, entrenás, corres, de repente te encontrás con una frustración de decir, pero espera, ¿cómo me empiezo a hacer esto? Yo, Adri, se enojaría con mi cuerpo, diría, ¿por qué? Nosotras tenemos que reaccionar si siempre hicimos. Bueno, te voy a contar una historia del PNL ahí. Yo estaba en práctica de PNL, de programación neurolingüística, y yo traje el tema de mi pierna derecha que no me funciona. Y Laura, mi coach, me dijo, sí te funciona, no te funciona como la otra. Decime cómo se llama tu pierna, me dijo. Y le dije, bueno, esta es, como diría mi entrenador, es mi pierna no hábil. ¿Y por qué? Me dijo. Y le dije, en el gimnasio, el entrenador al lado, que no es tu lado diestro, digamos, se lo llama el lado no hábil, ¿sí? Y este es mi lado no hábil, a pesar de que es el lado con el cual yo escribo, ¿sí? Ah, mira. Pero es el lado que no me funciona bien. Entonces ella me enseñó, y fue en una práctica de PNL, a que yo resignifique ese lado de mi cuerpo. Y me dijo, este es tu lado hábil. Y tu lado izquierdo, que funciona mejor, es tu lado más hábil. Claro. Entonces, ¿ves? Es diferente. La connotación negativa, positiva. Claro. Entonces, antes yo le decía hábil y no hábil. Sí. Y ahora es hábil y más hábil. Entonces, ahora en el gimnasio en Uruguay, por ejemplo, ellos usan muchísimo eso. Te dicen, alza tanto con el lado más hábil, ¿verdad? O tantas repeticiones con el lado hábil. Tienen ese lenguaje en positivo, digamos. Sí, con el no hábil tanto, te dicen. Entonces yo, profesor, por favor, este es mi lado hábil y este es mi lado más hábil. Claro. Por favor, habla bien, le digo yo. Entonces... me encanta. Sí, es como que le busco la vuelta a través del lenguaje y bueno, de repetir y contarte otra historia, ¿verdad? Sí. Totalmente, pues me encanta eso voy a empezar a usar con mi entrenador, mi parte hábil y la más hábil, le voy a empezar a decir. Bueno, ¿qué crees que tu cuerpo hoy te agradecería? Que le estoy cuidando, le cuido mucho, cuido muchísimo mi sueño, mi descanso, mi alimentación, cuido mis afectos, mi entorno, quién se acerca, quién no tiene que acercarse. Y eso de alguna manera sí o sí influye en vos. Totalmente. Si vos estás en un ambiente que está alterado, que está enojado, que es violento, no querés estar, o sea, eso genera algo dentro tuyo, en tu cuerpo, ¿sí? Que puede ser que esa noche no duermas bien, que puede ser que se te generen hormigas en la panza de los nervios, no sé, muchas cosas. Sí, totalmente. Yo creo que mi cuerpo me ha de estar agradeciendo todo lo que le estoy cuidando, en todo sentido. Incluso cuando elijo subir las escaleras, a pesar de que me cueste mucho, para seguir moviéndome. Qué hermoso, me encanta. ¿Qué aprendiste sobre la belleza cuando la perfección dejó de ser una opción? Yo creo que la mejor belleza es una buena sonrisa. Y la perfección que siempre de alguna manera perseguimos o que casi siempre perseguimos tiene que ver con un modelo que nos instalamos en la cabeza. Tal vez vemos algo ahí en las redes, en el vecino, en una foto, que
queremos parecernos a eso y jamás no vamos a parecer. No. ¿Sí? Me pasó en 2 oportunidades que yo tuve cicatrices grandes, una incluso en el rostro, me hice 8 puntos una vez en una caída que tuve, me hice otros 8 puntos en el brazo hace poco y decidí sacarle una foto a esas cicatrices para honrar de alguna manera la belleza de eso. Totalmente. Porque dije, bueno, esta soy yo, claro que no quiero tener la cicatriz. Por supuesto. Claro que no quiero, pero esta soy yo. Uh-huh. Entonces aprendí sobre la belleza eso a lo largo del camino, que qué hermoso es sonreír, cuánto puede tapar una buena sonrisa, ¿sí? Y que hay que abrazar de alguna manera esas cicatrices que tenés, que puede ser desde la celulitis hasta una marca en el cuerpo, hasta que camine renga como camino yo. Porque todas esas son representaciones de quién sos. Sí. Y todo lo que la vida, o sea, te fue mostrando cuánto has vivido. O sea, es parte de quiénes somos. Así es. Qué hermoso. Bueno, ¿cuál fue la mentira más grande que te contaste sobre vos misma durante muchos años? Mira, lo primero que se me viene es decirte no lo voy a lograr, ponele. Pero es mentira eso. Porque capaz que era como un disparador mío para hacer las cosas. Como que me decía, no voy a poder lograr esto, pero en el fondo sabía que iba a lograr. Creo que me dije mucho tiempo que no era linda. ¿Por qué te contabas esa historia? Eso es otro tema, pero... Eso para otro día, me dice. Sí, no, pero son las inseguridades propias de cada uno, ¿verdad? Tipo, no soy linda, no soy suficiente, no me merezco. No puedo decir que eso se sostuvo a lo largo de mi vida, pero creo... que son, como estaba diciendo en la charla de anoche, como nubes que te van pasando por la cabeza en momentos, ¿verdad? Tal vez cuando estás por elegir una pareja y decís, o se te acerca alguien y vos decís, no, porque no voy a ser suficiente para esa persona. Te contás una historia que no tiene un justificativo, ¿verdad? Sí. O decís, no, mejor no me voy a ir a esa entrevista de trabajo porque seguramente no me van a elegir a mí, porque va a haber alguien mejor que yo. Entonces son como historias que te vas armando en la cabeza que no tienen ningún validero. Sí, claro, porque no podés justificar, no podés afirmar que eso es así nunca. Y sí puedo decirte que a lo largo de las cuestiones principalmente profesionales fui como muy atrevida de decir yo puedo hacer esto y nada, es lindo creer en una misma. Uf, creo que para mí ese es el superpoder. Sí. Creer en vos. Sí. Yo lo estoy aprendiendo. Ay, bueno, vos sabes que hay 2 cosas que yo digo que me enseñó la esclerosis múltiple: a creer en mí, que tiene que ver con que yo puedo hacer las cosas, y a hacerme cargo, que tiene que ver con lo voy a hacer. Entonces son como las 2 cosas principales: creo en mí y me hago cargo. Y me hago cargo principalmente tiene que ver con dejar de culpar. No es la culpa ni del gobierno, ni de mi familia, ni de la enfermedad. Ay, yo no puedo porque estoy enferma de esto. Claro, que eso sería victimizarse de nuevo, sí. ¿verdad? No quiere decir que desconozco. Sí, total. Pero quiere decir que le pongo en el lugar que creo yo que le corresponde estar. Me encanta. Para mí es el redescubrirme a mis 40 y empezar otra vez a cambiar las historias, porque esto es lo que pasa por temporadas, vamos a decirle. Una nube. Exactamente, esta nubecita, bueno, temporada 1, temporada 2, temporada 3, más o menos ya tengo estas herramientas, este aprendizaje, entonces retomo desde acá de nuevo. ¿Qué historia tuviste que dejar de repetirte para poder sanar?
Yo creo que la del victimismo. Porque cuando yo dejé de ver mi historia como lo peor que me está pasando o lo único que está pasando en el planeta, ahí yo doy un salto cuántico, ¿verdad? Sí. Que es cuando hago pública mi historia, empiezo a interesarme por la vida de los demás, de la historia de los demás, y eso produce un gran cambio en mí. ¿Y qué te lleva a hacer eso? ¿Qué te lleva a decir, bueno, a lo mejor tengo que empezar a soltar esta vergüenza y usar esto que me pasa a mí para poder darle energía a otras personas? ¿Cómo llegas a ese lugar, madre? El haber descubierto la vida de otras personas que me inspiraron a mí. Eso creo que fue lo que hizo que yo me anime a contar mi historia, y que yo empiece a hacer lo que hago hasta ahora. Yo sé que el compartir mi historia, que tal vez algunas personas, de hecho me dicen, ¿cómo te animas a contar toda tu vida en las redes sociales o en tu libro, verdad? Y yo digo, no cuento todo. Claro. Pero el contar mi vida, mi día a día, cómo lidio con tantas cosas que no tienen que ver solamente con la esclerosis múltiple. Totalmente. Con los bajones de humor, con la autoestima, como vos decís, con las dudas sobre uno mismo, la relación madre-hija, el poner límites a los demás. Ese tipo de compartir hace que el otro también me pueda compartir su vida y yo pueda dejar el modo selfie, como digo, y empezar a ver la otra cara de la historia, no solamente estar mirándome a mí, mirándome el ombligo, como se dice. Sí. Que creo que también en hacer eso te da un soporte, te ayuda, o sea, como que te da más fortaleza poder estar escuchando a otras personas. Sí. Me encanta. ¿Qué palabra cambia tu vida cuando finalmente logras pronunciar esa palabra? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Que, por ejemplo, brava. ¿En qué te cambió brava? La palabra brava. Es por sobre todo un resignificar la palabra. Porque yo era una persona que antes reaccionaba. No es que actuaba, sino que reaccionaba. De hecho, me pasó el otro día en las redes, hice un reel donde hablaba de esto, de responder con calma, de no reaccionar. Y una seguidora que me conoce del mundo laboral de hace muchos años, me escribió al privado y me dice, qué suerte que cambiaste, porque antes eras insoportable. Entonces le dije, discúlpame, y me dijo, discúlpame por todo lo que te hice sufrir, si te hice sufrir, ¿verdad? Y me dijo, sí, me hacía sufrir. Entonces, enojadísima seguía ella con la vida. Ella seguía enojada 20 años después, ¿verdad? Imagínate. Y yo sé que no, bueno, cada uno sabe. Totalmente, cada uno sabe, no voy a explicar. Sí. Pero yo justamente pienso qué lindo es poder cambiar la manera de ser que uno tiene. Ese brava que antes me decían, Dios mío, no te metas con Maggie porque es re brava, ¿verdad? Hoy es así, Maggie Leri es súper brava. Es una persona que claro que se va a animar a meter en el mar, que claro que sí, claro que va a perder un vuelo y no se va a alterar. Ella es brava, pero ¿viste cómo te estoy diciendo? Totalmente. Ella es brava, ella va a poder, tranquila. De hecho, me pasó hace poco, yo tenía que dar una charla en Argentina y perdí el vuelo por una cuestión de la aerolínea. Entonces, la persona que me contrató en Argentina me dijo, no importa, Maggie, no, hagamos la charla online. Y le dije, no,
vos no te preocupes, yo me voy al día siguiente. Me encargo, sí. Me voy en el siguiente vuelo y me dijo, no, yo ya estaba por pagar un avión, te juro, privado. Alquilando el avión. Por favor, sí. yo algo voy a solucionar, Sí. dije, ¿verdad? Y nada, y me fui y di mi conferencia. Y es como, pero yo me felicito, ¿entendés? Que no pierdo la calma, porque en otras circunstancias yo hubiese hecho un escándalo, ¿entendés? Okay. La Maggie de antes Sí. hubiese hecho un Entonces, escándalo. sí, Claro. es un Brava resignificado. Okay. Que tiene fuerza, tiene coraje, tiene presencia, tiene protagonismo, pero no tiene una furia mal encaminada. Claro. Es una furia amorosa, es que no es luego furia, Claro, ¿entendés? en el cuerpo sería la brava, tenemos la brava, Sí. que hace esto. No, Después tenemos el... sí, bravo. Y esa es Maggie Goy. Sí, Me encanta. Entonces esa es la palabra que pudiste darle vuelta y decir, ok, sí, soy brava, sí. pero esta brava soy. De hecho, vos sabés qué me pasa con mi hija, que cualquiera de las dos, pero especialmente la menor con la que más me relaciono porque vive acá cerquita. Entonces, me dice algo Ujú. y yo le digo, ok, ¿y no te enojas? Me dice, no, le digo, ¿verdad? No, vamos a solucionar esto, le digo, Claro. ¿verdad? Y ella se sorprende y yo también me quedo pensando, híjole, qué daño que le hice, o sea, se quedó traumatizada, ¿verdad? Por cómo reaccionaba antes. Claro. Pero nada, me gusta ver esa evolución. Soy una persona que al ser pública expongo mucho mi vida y claro, estoy contando algo que es de mi intimidad. Claro. Entonces, yo creo, porque las personas que me escuchan, algunas me dicen, ay, Dios mío, eras brava antes. Sí, pero ¿y vos no te exponés? Entonces yo no sé cómo vos sos. Claro, totalmente. ¿Entendés? Hay una diferencia ahí. Claro, yo no sé lo que vos haces en la caja del supermercado si te pones loca y gritas, ¿entendés? Sí. Porque sí, es como, Totalmente. ¿entendés? Sí. Así que nada, A ver, lo que pasa es que tenemos tan rápido también el juicio para afuera y muy poco para adentro. sí. Y también algo que pasa, que yo digo siempre a algunas personas que están comenzando en las redes sociales o no, que se sienten mal por algunos comentarios, yo les digo, no mires desde la pequeñez de lo que te está diciendo una persona que tal vez te está escribiendo desde la comodidad del baño, Ujú. porque es una realidad. Sí. No sabemos quién es la otra persona, qué le está pasando, con qué tono te está escribiendo. Capaz vos estás leyendo con un tono. Claro, porque vos estás interpretando según tu vivencia, tus Sí. creencias, sí, totalmente. Vos sabés que algo que me pasa mucho en Uruguay es que por lo menos la gente con la que yo trato, mandan audio. Y yo digo, ¿por qué lo que no escriben mensaje? Y vos sabés que ellos me dicen eso, que es como que ellos quieren que uno escuche... Ver la emoción. No, del que sentimiento. ellos quieren que las personas con las que trato, que quieren que uno escuche el tono con el que están hablando. Para que uno no interprete según A mí me encanta. su vivencia. Yo sigo eso porque en el mensajito para mí me dijo esto o me dijo esto. Sí. Entonces tenés que estar leyendo, claro, porque vos lees según tus pensamientos, Sí. según lo que vos crees. Y después le preguntas al otro, ¿vos me estás queriendo decir esto? Que O esto. chequear la información, ¿verdad? O esto, no, me estoy refiriendo a esto. Entonces yo también tengo eso. Yo prefiero audio. Yo necesito que el otro escuche mi emoción, mis ganas, mis no ganas, todo. No, texto no. Me encanta. No va. Bueno. ¿Quién serías hoy si te hubieses seguido contando la misma historia? Tal vez estaría casada. Tal vez estaría callada. No estaría ayudando a los demás. Estaría en algún búnker emocional. Que es un búnker emocional. Y donde uno se refugia para no ser herido
por cosas que tal vez el otro ni siquiera te quiere herir, pero que a vos te hieren. Y para no enfrentar ciertas cosas, yo hoy salgo al mundo con mis bastones, claro. pero salgo. Me tomo aviones y trenes y qué sé yo, cruzo calles. ¿Pensaste alguna vez en tu vida que ibas a estar así, en ese movimiento, en ese recorrido? No. Es impresionante. Por eso también, y qué bueno que me decís eso, estaría en un búnker ahí. Es increíble, pero la esclerosis múltiple me liberó y me sanó. Es una enfermedad que me sanó. Que, mira, fuertísimo lo que decís. Sí. Ok, bueno. ¿Qué descubriste de vos misma cuando intentaste dejar de ser fuerte? ¿Qué descubriste de vos cuando dejaste de ser fuerte? Cuando dejé de ser fuerte. ¿Cuándo dejé de ser fuerte? Cuando dejaste de mentirte a vos misma y de estar en ese búnker emocional. Es que yo creo que no era fuerte ahí, Adri. Yo creo que creía que no podía. Estaba en muchos sentidos. Pensaba que dependía económica y emocional y afectivamente del otro. Del otro quiere decir en todo sentido. De la pareja, del cliente, del trabajo, de los amigos. Ojo, no estoy diciendo que no necesito eso, claro, sino hablo de un amor malentendido, ¿sí? Desde una carencia. Exactamente. Gracias, coach. Hablar desde la carencia, ¿verdad? Y hoy, y qué lindo que me tocas eso, porque yo vivo muchísimo desde la abundancia. Desde entender cuán afortunada soy de que estoy respirando sola, de que estoy sentada sin ayuda, de que te veo, te escucho, que estoy pudiendo hilar mis pensamientos mientras te hablo. Estoy como en pleno uso de todas mis facultades. Totalmente. Y estoy siempre en estado de gratitud, entendiendo cuán afortunada soy. Y eso, lejos de ser algo como... ¿Cómo es que dice esa frase? Mal de mucho, consuelo de tontos, sí, ¿verdad? Ay, bueno, es como un consuelo que uno tiene. No, yo pienso, no, yo quiero ver, yo vivo frente al mar, frente mismo al mar, no tengo ni siquiera un edificio enfrente, frente mismo al mar. Y yo desde el primer día dije, quiero maravillarme todos los días por ver este mar, porque pasa que uno deja de ver el mar en algún momento. Y yo no quiero dejar de ver que yo veo, que yo respiro, que yo escucho, porque yo, por la condición que tengo, sé cuán finito eso es. Pero es muy loco porque todos estamos en la misma condición. Así mismo es. O sea, todos estamos en la misma, ¿verdad? Totalmente. Todos tenemos ahí como la fecha de caducidad. Sí. Algunos sabemos cuándo. Lo único seguro que tenemos. Lo único seguro que tenemos. Sí. Pero actuamos en automático. Así que, nada, es algo muy hermoso vivir de esa manera. En gratitud y en abundancia. Y también algo que me pasa mucho, por lo que hago, yo trato con muchas personas que tienen alguna patología. Entonces se me acerca gente a hablarme o me escribe para contarme sus cosas. Ya conozco varios tipos de enfermedades, miastenia gravis, ataxia cerebelosa, espondilitis anquilosante. Fíjate, sí. Viste así, o sea, voy escuchando cosas y entendiendo las carencias que cada uno tiene según la patología que tiene, ¿verdad? Pero también conozco gente sana a la que
por ahí le cuesta lidiar, como dije anoche en una charla, con que se le rompió la uña. Entonces no puede manejar eso, no puede administrar, gestionar eso. Que puede ser, no sé, su compañera de trabajo no le habla o... Claro, que agrandan esa situación sí, como si no fuese... puede gestionar eso. Y pareciera ser que cuando te toca algo de salud, tuyo o de alguien muy cercano, recién ahí tomas conciencia de cuán afortunados somos en realidad. Empezás a valorar mucho Sí. más eso. A ver mucho más. Bueno, ¿qué parte de tu historia te daba vergüenza contar, por ejemplo? Mis parejas. A todas, Maggie, a todas nos pasa. Sí. ¿Por qué te da vergüenza? Porque me casé y me divorcié varias veces. Entonces, ya a esta altura del partido, tengo un libro publicado, o sea, contando eso. Ya hice tantas entrevistas hablando sobre el tema, pero lo mismo me sigue... Te sigue generando. Me sigue dando vergüenza. Ok. Es como... wow. Es como... Lamento que no me haya funcionado ese aspecto de mi vida. Ok. ¿Pero es vergüenza o es otra cosa? Me da vergüenza. Ah. Creo que es vergüenza. O tristeza. Creo que es vergüenza. Okay. Yo te banco. La vulnerabilidad ¿te hizo más frágil o más libre? Más libre y más fuerte. Creo que redefiní también la vulnerabilidad. Hay un título de una entrevista que me hicieron una vez que tiene que ver con eso, con cómo redefiní la vulnerabilidad. Y qué hermoso es ser vulnerable, pero ser fuerte al mismo tiempo. Uh-huh. Es hermoso. Lo que pasa es que, bueno, la vulnerabilidad te da tanta fuerza. Sí, y también es muy bueno, Adri, poder entender lo vulnerables que somos y frenarle al otro cuando tenemos que explicarle: yo estoy en una situación de vulnerabilidad porque estoy enferma, porque soy mujer, porque soy un niño, porque soy un anciano, porque soy lo que sea. No es algo que se tiene que desconocer, porque soy una minoría, lo que sea. Sí. Yo entiendo y valoro y respeto la lucha de equidad en varios aspectos, pero no podemos desconocer que hay personas que estamos en vulnerabilidad por diferentes cosas. Y eso es algo que hay que atender. Claro que hay que poder diferenciar también, ¿verdad? Vulnerabilidad, que es un estado vulnerable de una persona por X o B motivo. Sí. Y la vulnerabilidad propia del ser humano. Sí. Que te puede dar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque hoy la vulnerabilidad está mal vista. Es como que no, metele, hacelo, vos podés, y si no estás haciendo porque no querés nomás. Y no entramos a ver esa vulnerabilidad que el otro tiene, que por ahí si nos vamos por ese lugar es mucho más fácil que esa persona salga realmente y se vuelva más fuerte. Claro. El otro día me pasó que yo estaba... no voy a decir discutiendo porque no era discutiendo, pero estábamos como intercambiando posturas con una persona y me dijo: por favor, vos sos inteligente como yo y vos podés hacer las cosas, y era como un intercambio de fuerzas, vamos a decir, por un tema que teníamos en común. Entonces yo ahí le dije: espera, tenemos la misma inteligencia, la misma fuerza, sí, vos sos hombre, yo soy mujer, pero yo estoy en una condición de vulnerabilidad,
que no es por hacerme la víctima, pero es algo que sí hay que considerar. Exactamente. Y me refería a mi situación de salud, ¿sí? Entonces es bueno también que uno pueda decir eso, no desde el victimismo. Totalmente. Sino desde decir, de poner las cosas sobre la mesa. Así ¿verdad? mismo. Esto es real, esto Sí. está pasando, no es algo ficticio y que yo me escondo detrás de eso para no hacer algo que no. Esto es así, papito. Claro, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu libro. A ver. Quiero saber si tu libro, Brava, que ahora va a ser película, gente, sepan que va a ser una película, por favor. Brava va a ser película, yo ya quiero ver. Es un libro que vos ¡Qué presión, qué presión! ¿Necesitabas escribir o querías escribir? Es un libro que se estuvo escribiendo siempre, Adri. Okay. Porque yo escribo desde siempre. Escribir para mí siempre fue mi refugio. Hasta ahora, hoy estuve 3 horas con mi psicóloga. Hasta ahora yo trabajo mi voz. En el sentido de que hay cosas, imagínate que soy un speaker y que doy charlas, pero hay cosas que no puedo decir y me es más fácil escribirlas. Entonces yo estoy trabajando mi voz para poder decir también lo que me pasa, lo que siento. O tal vez se quede en el libro, ¿verdad? Pero siempre la escritura fue mi refugio, fue la manera de decir lo que me pasa, lo que siento, cómo me siento. Desde niña escribía y Brava fue Brava a partir de, yo creo que el pedido de la gente. Porque en mis posteos me solían escribir o comentar diciéndome: ¿cuándo vas a escribir un libro? Queremos saber más de vos. Sí. Y bueno, y un día fue realidad. Qué hermoso. Acá yo tengo gente pendiente también de escribirme ciertos libros. Personas que se han muerto varias veces. Sobrevivientes. Bueno, ¿qué capítulo te costó soltar? Es decir, pongo o no pongo, cuento o no cuento. Bueno, hay situaciones que tienen que ver con la vergüenza. Que me costó bastante al comienzo. Yo me tomé 6 años en escribir Brava. Y al comienzo del manuscrito no sabía si poner, si no poner, qué iban a decir, ¿verdad? Porque está eso, principalmente es una exposición para el afuera. Sí. Toda la gente que está involucrada, porque en la historia de tu vida hay gente involucrada. ¿Qué van a pensar? ¿Cómo van a reaccionar? Yo escribí Brava asesorada con abogados, con editores, con coach literarios. Entonces no lo hice en forma irresponsable por ese lado, digamos, ¿sí? Y aparte cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Me encanta. Hay hechos que han sido alterados para preservar la identidad de otras personas. Pero trabajar el tema de la vergüenza fue lindo y desafiante, porque fue de alguna manera sacar esa voz, como te digo, ¿sí? Enfrentar mis miedos. Y algo que me sirvió bastante, yo soy una gran lectora, leo mucho, y cuando estoy en el proceso de escribir, leo libros parecidos a los que estoy escribiendo. Y dentro del proceso de escribir Brava, me sirvió muchísimo Alejandro Palomas. Él es un escritor español que uno de sus libros fue el que a mí me sirvió muchísimo para escribir Brava. Él es un escritor que habla sobre los abusos que sufrió siendo niño en un colegio religioso en España. Y a mí me llamó la atención cómo una persona podía, un hombre encima, podía hablar sobre una situación tan horrible, espantosa. Claro que te generaría vergüenza, ¿verdad? Sí, no. Con tanto amor. Pero, ¿por qué? Porque él cuenta desde el relato y no desde el juicio. Él deja que el lector construya
el juicio en base a los datos que él te está pasando. Entonces yo dije, yo voy a contar brava. Yo no voy a decir esto es bueno, esto es malo, sino yo voy a dejar que el lector construya el final de la historia, digamos, ¿sí? Y bueno, fue de esa la manera en la que manejé la vergüenza. Me encanta. Bueno, ¿qué parte de Maggie conoció el público por primera vez dentro de tu libro? Alguien que nunca mostraste en redes. Ahora entiendo la pregunta. No, todas. O sea, yo soy bastante transparente, hablando en términos de coaching. Soy bastante transparente. Se te nota, eso es. Sí. Es que hay algo que las personas tienen, vos ves mucho. La autenticidad es algo que no se puede. No se puede disfrazar. No se puede disfrazar, no hay forma. Sí. Se te nota, sí. Entonces es como, bueno, de hecho yo comienzo brava diciendo eso, que siempre tuve como máscaras y disfraces y maquillajes que cuenten pero no cuenten, y he acabado aquí hablando de frente, siendo brava. Así empieza mi libro. Necesito leer ese libro. Bueno, después de todo lo vivido, ¿cómo te describís hoy? Plena. Qué hermosa palabra. En paz, serena, calma, satisfecha. Estoy en paz, eso siento. Qué gusto. ¿Qué cosas ya no estás dispuesta a negociar con la vida? No voy a negociar la falta de paz. No voy a tolerar la violencia. Creo que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. No hace falta... Me encanta eso, podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. No estar de acuerdo. No hace falta que me griten, ni que me manden un mail ofensivo, ni que me... Nada de lo que yo hacía antes en mi vida pasada. O sea, no hace falta. Yo te entiendo, no hace falta que subas el volumen, ¿entendés? Sí. Y eso, no hace falta que me digas que no puedo porque vos crees que no puedo. ¿Entendés? Es de la otra persona, no tuyo realmente. Sí. Entonces, yo no estoy dispuesta a negociar mi paz en todo sentido, y eso hizo que ponga límites con personas que no quiero más que estén en mi vida. Y no quiero más que estés en mi vida. Claro, es simplemente uno deja de acercarse, ¿verdad? No, porque pasa que vemos mucho los límites como algo así que tiene que ser tajante, cortante y totalmente de una forma muy efusiva. Sí. Se lo puede hacer de una forma tan tranquila, no. Hay una escena genial de Luis Brandoni en la serie Nada que dice... te llamo para pedirte el divorcio. La disolución del vínculo amistoso. Es genial. Simplemente cuando nos veamos nos vamos a dar un saludo protocolar, le dice, y nos ignoramos olímpicamente. Totalmente. Entonces, creo que eso está bueno. O sea, no hace falta que se tire una bomba y se destruya todo, ¿verdad? Claro, completamente, ya está. Hace poco me pasó con un vínculo laboral que justamente le estaba diciendo eso, como hasta acá llegó nuestro vínculo, no hace falta que... Porque el otro lado estaba como por enojarse y yo le dije, no hace falta que rompamos todo y tiremos una bomba. O sea, si tuvimos un vínculo hermoso durante todos estos años, ya está. Sí. Pero... Y gracias por todo, pero terminemos bien. Claro, por esos años que estuvieron bien. Y no siempre el otro lado recepciona de esa manera. No, totalmente. Pero bueno. Claro, ya no podemos manejar. Exactamente, vos solamente podés controlar lo tuyo, lo del otro se hace cargo el otro. Bueno, ¿qué aprendiste sobre el amor propio que nadie te enseñó, que nunca escuchaste en ningún lugar, que nunca viste por ahí? Que es algo que tiene que ver con tu mirada.
tiene que ver con tu construcción. No tiene que ver con la mirada del otro. Es súper fácil de decir, es difícil de hacer, pero es algo que se construye en el día a día. O sea, si vos todo el día estás diciendo que no te gusta tu cuerpo, que no te gusta tu personalidad, que no sos luego esto o que sos luego lo otro, o sea, te vas a terminar viendo, llámenle fea o no suficiente o no valiosa, ¿verdad? Y creo que es una construcción que uno se va haciendo diariamente. Me encanta. Es el combustible, diría Laura. Combustible bueno o combustible malo. Ah, me encanta, el premium. Exacto. ¿Qué le dirías a la mujer que hoy siente que perdió su identidad? A una mujer que no se siente ella misma, que no sabe quién es, que no sabe a dónde va. Que tal vez sería bueno que tenga con ella misma la conversación que ella le diría a la persona que más quiere, sea su hija, su mejor amiga, su sobrina, lo que sea, a la persona que más quiere, que sea del mismo género o no. A tomar un café con ella misma. Sí, porque es curioso eso, cómo a la otra persona que le queremos muchísimo, no estoy hablando a la que no le querés, a la que le querés muchísimo, jamás le dirías lo que vos te decís a vos misma. Entonces, si vos te mirás en el espejo y vos decís, qué horrible que estoy, yo no me gusta mi cuerpo, vos le dirías eso a tu mejor amiga o a tu hija, no sé. Hay gente que le dice a su hija. Sí, digo, hay gente. Hay personas que sí. Hay gente que le dice a su hija. Les dicen, yo conozco personas que le dan a sus hijas adolescentes pastillas para adelgazar. O sea, es un montón. Pero también ya tiene que ver con la construcción de la identidad de esa persona, ¿verdad? Y que está pasando a su hija de nuevo. Y el trabajo siempre es con una misma. Sentarte a tomar un café contigo y preguntarte, espera, ¿qué le voy a decir yo a una amiga? Porque no me lo puedo decir a mí misma de esta forma, así que me encanta. Si pudieras sentarte frente a la mujer que eras antes de todo esto, ¿qué le dirías a la mujer en la que se va a convertir? A la niña, a la adolescente. Que es linda, que es valiosa, que es fuerte, que se anime, que no dude, que comience esa conversación que cree que no puede comenzar, que mande ese mensaje que cree que no tiene que mandar. Le diría que se anime. Que se anime más. Sí. La última preguntita. ¿Quién crees que sos antes de la palabra? ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Quién crees que sos internamente antes de decir una sola palabra? La percepción de vos. ¿Quién sos? Wow. Me viene la palabra Dios. Y no sé si es porque me estás diciendo antes de la palabra, entonces conecto. ¿Relacionas con eso? Relaciono con eso. No entiendo bien tu pregunta, pero de lo que entiendo, me iría a eso. Antes de la palabra sería la percepción que tenés de vos misma antes de hablar, antes de expresarte, qué historias te contás, cómo construís tu identidad para finalmente hablar y ser quien sos. Y a mí me encanta Dios, ojo, porque yo soy de las que considera que nosotros somos dioses todos.
Y yo me refiero a, no es precisamente que somos dioses, sino yo soy parte de él. Y yo soy muy creyente. Acá está San Benito. Creo que siento que él dirige mi vida. Siento que lo que me pasa tiene un propósito. Siento que soy un instrumento también de él. Para mostrar cosas. Me da mucho consuelo pensar que lo que me está pasando en varios aspectos, te digo. Sí. En lo que sea que me pase, es fruto de un plan de él. Y por eso como mi primera respuesta, porque es como bíblico, el nombre de tu programa es bíblico, ¿verdad? Antes de la palabra, yo entiendo que vas hacia el coaching, ¿verdad? Y la imagen, pero mi mente se va hacia ahí. Directamente. Sí. Antes de abrir la boca y decir algo, pienso cuando estoy por subir al escenario, yo pienso mucho en ese momento en la gratitud. Y ya no me acuerdo si lo dijimos fuera del aire o cuando, que pienso que cuando voy a dar una charla, es la última charla que voy a dar. ¿Te dije a vos eso? A mí no me dijiste eso. Entonces, como estoy como llena de entrevistas en estos días, cuando yo voy a dar una charla, me voy a subir al escenario, yo pienso, esta es la última charla que voy a dar. Esta es la última entrevista que voy a dar. Esta es la última cena que voy a tener. Este es el último beso que voy a dar. Entonces, lo hago con otra entrega y otra pasión. Y cuando yo me subo al escenario y estoy por hablar, o sea, cuando me estoy subiendo la escalera, me están ayudando, ¿verdad? Yo me lleno de una energía y una luz y una gratitud que tiene que ver con ese último momento y esa última entrega. Y disfrutar en todos los sentidos de que podría ser la última vez que estás haciendo eso. Y es súper lindo. Te juro que es la primera vez que escucho algo así. Y me parece algo maravilloso para aplicarlo en la vida. Porque la verdad es que como hablábamos hace rato, sí, de que lo más seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Y si empezásemos a hacer todas las cosas como si fuese la última vez, con ese entusiasmo, con esa emoción, y me explota así. Te voy a decir algo que es tan brava. Cuando fui diagnosticada, yo tenía 1 año de casada. Me acababa de casar. Dios mío. Y no solamente tuve el diagnóstico, sino el pronóstico. Y cuento en brava que la primera vez después del diagnóstico que estuve con mi marido en la intimidad, yo pensé, es la última vez que voy a estar con él. Pero fue así como algo que se me pasó. Realmente fue como una pregunta. ¿Y si esta es la última vez que estoy con él? Y fue como un disparador para eso que yo te acabo de decir. De decir, ¿y si vivo cada momento como si fuese el último? En cómo reacciono, en cómo hablo, en cómo respondo, en cómo... Claro que de repente se te puede cruzar un cable. Somos seres humanos también. Somos seres humanos, pero te digo... Qué hermoso que es. Sí. Porque vos te entregás de otra manera. De otra forma. Yo con escucharte y hacer en mí, pensar de esa forma, decir, tanta razón. Y es como que a mí me pasa, yo soy muy corporal también. Se me expande el pecho, o sea, se me abre. Y verlo de esa forma
hoy me puede cambiar un montón de cosas, Mari. Así que gracias, esta conversación fue maravillosa para mí, todo, desde cómo se dio, cómo está, o sea, todo, riquísimo para mí. Te admiro un montón, valoro lo que haces por otras personas. Igualmente. Gracias. Gracias por estar acá conmigo. Gracias. Gracias, Mari. Gracias a vos. Un aplauso para Mari, por favor.